está con nosotros el doctor Marco Almerí, quien es especialista en salud pública. Doctor Almerí, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días a usted, a todo el público que nos sigue también. Muy mal de parte del exalcalde Rafael López Aliaga de querer politizar una enfermedad que provoca mucha angustia, mucha preocupación, mucho dolor en miles de familias peruanas. Esto es tan rechazable como hemos rechazado que las vacunas provocan autismo. Son comentarios desafortunados del ex alcalde de Lima porque hoy por hoy efectivamente conocemos, si bien es cierto, el incremento en el número de diagnósticos, este no guarda relación con lo suscitado durante la pandemia del COVID. Correcto, doctor Almerí. Si pudiese explicarnos un poco, ¿no? Yo lo mencionaba a grandes rasgos, pero usted es el especialista, para que las personas además conozcan qué es estar, qué significa estar dentro del espectro autista, que es una condición dentro de la neurodivergencia que además tiene que ver con factores, tengo entendido, genéticos y ambientales que no necesariamente o que no están relacionados, no guardan ninguna relación con el confinamiento o el COVID per se. ¿Nos podría hablar un poco como de qué se trata, qué es realmente el autismo y cuáles son sus causas estructurales? Es un tema muy pertinente porque ciertamente en las últimas décadas ha habido un incremento en el diagnóstico del espectro autista. Y claro, nosotros podemos comentar con las personas que nos ven, que nos escuchan, que básicamente son tres los factores que la ciencia y también la OMS y otras instituciones de salud del mundo reconocen. La primera de ellas tiene que ver con la ampliación de la definición de autismo. Esto explicaría el grueso del incremento en el número de diagnósticos, porque en el pasado, hace algunas décadas, 4 décadas más específicamente, solo diagnosticábamos el autismo severo, ¿no? Que el autismo es una enfermedad en la que están alterados los sistemas de percepción, audición, por ejemplo, tacto, sociabilización y otros. Y en los casos severos, esos eran los que nosotros en los hospitales considerábamos autismo, pero la definición ahora se ha ampliado, ya no se habla del autismo, ahora se habla del espectro autista, desde casos muy leves que en el pasado nosotros llamábamos Asperger, pero ahora esto es parte del espectro autista leve hasta los muy severos. Entonces, este incremento en el diagnóstico, o sea, esta apertura en el diagnóstico ha hecho de que muchos más casos se incorporen a- al grupo que nosotros estudiamos, hacemos seguimiento. También tiene que ver que las familias hoy más tempranamente están buscando diagnósticos tempranos porque hoy hay una mejora en el manejo de estos casos, la población está más sensibilizada, el personal de salud también está más sensibilizado, se hacen cribajes que antes no se hacían, buscando eh, si algún niño tiene características que lo puedan incluir en el espectro autista, inclusive niños que solamente tienen alguna alteración, por ejemplo, hipersensibilidad al ruido, a las palmas, u otros chicos que de repente solo tienen una hiperactividad y nada más que eso, y que en el pasado no se consideraba autista y que hoy se considera como parte del espectro. En fin, entonces esto explica el grueso de los nuevos casos que han incrementado. Sin Ujú. embargo, en un segundo grupo encontramos, sí, ciertamente algo que está en investigación, si habría alguna relación entre el factor genético en contacto con el medio socioambiental. Quién sabe, se está investigando, por ejemplo, el contacto con metales pesados a temprana edad, la polución del medio ambiente, esta contaminación que tendría de repente relación, de repente la prematuridad tardía, sobre todo en el caso de los varones, varones de más de 40 años que tengan hijos, todo eso está en investigación para ver si estas condiciones socioambientales, biológicas, en contacto podrían ser también
una causa para aumentar o incrementar los diagnósticos. Y en el tercer grupo, la ciencia médica reconoce que el tercer grupo que está provocando también un aumento de nuevos diagnósticos del espectro autista es la cuestión estadística. Ujú. Muchos países en el pasado no acreditaban ante la OMS, ante el mundo, sus casos, no había seguimiento de estos, no habían publicaciones estadísticas, hoy sí los hay. Y entonces todo esto ha devenido un incremento en el número de casos del autismo eh, eh, y no puede ser que, ignorando todo esto que la ciencia médica, las instituciones de salud del mundo, el exalcalde plantee una cuarta opción que no corresponde y la rechazamos. Sí, sí, doctor. Como usted ha dicho, viene en línea con otras declaraciones que ya han tratado de relacionar de alguna manera el tema de la vacunación con supuestos efectos secundarios que no tienen ni sustento alguno, ¿no? Para difundir que el autismo podría ser el resultado de, ¿no? Ni de la vacunación, ni del confinamiento, ni de haber sufrido COVID. No existe ningún respaldo ni evidencia científica para esta afirmación. Y hay algo que es importante, que es como lo que usted también menciona, ¿no? Que el aumento de diagnósticos, ojo, no necesariamente, y creo que eso también es importante especificarlo, doctor Almerí, tiene que ver con que haya un aumento de casos, sino que al hacer más accesible, al haber más apertura para hablar de las posibilidades de diagnóstico dentro del espectro y que muchas más personas pueden caber dentro de este, lejos de lo que se pensaba que era el autismo como única y exclusivamente esto es, o estos son los síntomas, o estas son las señales de que una persona tiene autismo, el hecho de que haya apertura en el tema, mayor concientización, puede tener que ver con que haya una mejor capacidad de diagnóstico que no necesariamente tiene que ver con que hayan mayor casos o incremento de casos. Muchas personas pasan gran parte de su vida, de su infancia y de su adultez, con un subdiagnóstico, sin haber sido diagnosticados con esta condición dentro de la neurodivergencia y que quizás dentro de, no sé, sus posibilidades como adultos, por fin llegan a algo que les explica o que hace que tenga sentido muchas de sus formas de ser, de pensar, de relacionarse con el mundo y que es bastante, no sé, simplista y reduccionista tener una autoridad haciendo esta clase de afirmaciones, ¿no? ¿No le parece? Sí, es muy degradante saber que tenemos o hemos tenido un alcalde que piensa de esa manera em, y que quiera politizar la preocupación, el dolor de muchos o miles de familias del Perú que tienen seguramente en el seno familiar algún miembro con o que forme parte del espectro autista. Sí. Yo quería agregar que em, la estigmatización ha disminuido notoriamente en las últimas décadas. En el pasado las familias se resistían mucho a que alguno de sus miembros pueda ser diagnosticado de autismo. Hoy todo por el contrario, debido a que hay un mejor manejo de esta situación, se puede ayudar de mejor manera a los chicos para que tengan una vida dentro del cauce normal, dentro de la sociedad. Entonces, las mamás, los papás, tempranamente, cuando detectan algo que no les encaja dentro del comportamiento Desarrollo. normal, pues Ujú. van a la consulta y seguramente ahora sí que están deseosos de saber si, por ejemplo, alguno de los miembros tiene algún rasgo que lo convoca a ser parte del espectro autista. Las familias quieren saberlo hoy más Sí, temprano claro. porque hay formas de ayudar a estas personas para que hagan su vida normal. Entonces eso también ha contribuido a un mayor diagnóstico. Doctor, por último, para ya cerrar, también es preocupante porque parte esta respuesta de un pedido genuino y legítimo que le hace la madre de un niño con autismo, ¿no? Él está diciendo, así como mi hijo, hay otras 70 personas que necesitan atención especializada, que están dentro del espectro autista y necesitan atención especializada. Le dice, por favor, usted, alcalde, bueno, exalcalde, podría ayudarnos porque hemos tratado de tener contacto con el distrito en vano.
Y esto quizás para ilustrar un poco cómo sí es una carga adicional y compleja la que llevan sobre sus hombros las y los cuidadores de personas dentro del espectro autista. Como usted bien lo decía y le hemos explicado, no es una sola forma, es decir, no podemos decir el autismo se presenta de esta manera, porque dentro del espectro pueden haber diferentes niveles de desarrollo. Una persona que sea mucho más independiente que otra, que dependa mucho menos de las demás personas, de sus cuidadores, que tenga cierto nivel de desarrollo, como puede haber otras que no, que sean quizás mucho más dependientes y que tengan que tener una serie de cuidados especializados. Eso también es importante porque no hay que dejar de lado cómo preguntarnos si es que el Estado realmente está cuidando a los que cuidan, si se está preocupando por hacer la vida de estos cuidadores menos compleja, menos cargada, darles sistemas que les permitan atender oportunamente las necesidades de estas personas dentro del espectro, que en muchos casos también se dan en hogares en los que no hay información suficiente para comprender lo que pasa con la persona que está en el espectro y no hay dinero, no hay recursos suficientes, porque claro, yo podría decir, bueno, veo estas señales que me pueden implicar que hay temas con el desarrollo, voy donde algún especialista en neurología, tengo el diagnóstico y me derivan una serie de terapias, por ejemplo, ¿no? Hablando de un caso específico que tenga problemas o temas de el habla o algunas habilidades especiales en las que hay que desarrollar un poquito más. No todas las familias, y de hecho la mayoría de familias, no tienen acceso a este tipo de tratamientos alternativos, oportunos, que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas dentro del espectro. Eso creo que también es importante porque ahí se ha desperdiciado una oportunidad para hablar de este tema a raíz del dolor de una madre que le estaba pidiendo ayuda precisamente por eso, porque probablemente vive una situación muy complicada en casa. ¿Cuáles son esos requerimientos especiales que pueden tener las personas dentro del espectro y cómo es que eso termina por influir la vida de sus cuidadores? Sí, efectivamente, son miles las familias del Perú que tienen un miembro con espectro autista y esperan el apoyo, la ayuda de parte del Estado. Yo en este punto quisiera decirle al ex alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que cuando ejerció el cargo de alcalde de Lima, también ejerció a su vez las funciones de gobernador regional para Lima Metropolitana. Y entre sus funciones tiene que ver mucho con el sistema de salud, potenciar el sistema de salud, acercar el sistema de salud a los pobladores de Lima Metropolitana. Cero trabajo en salud, ninguno, nada que demostrar, nada que mostrarle al público eh, respecto de su trabajo en el tema de salud. Los hospitales de solidaridad son hospitales que no desarrollan trabajos de prevención, promoción respecto de la salud mental del Perú. Están muy mercantilistas, se preocupan mucho solamente en cobrar la consulta y asignar o solicitar la mayor cantidad de exámenes de laboratorio, exámenes radiológicos, con el propósito meramente mercantilista para obtener ganancias. Sin embargo, su labor promocional, preventiva, como alcalde metropolitano con funciones de gobierno regional, no la ha ejercido. Entonces, a mí me parece muy mal que a pesar de haber claudicado en funciones que la ley le confiere al exalcalde Rafael López Aliaga, quiera además politizar, engañar, sorprender a la población, mostrando una preocupación que no la tiene y generando expectativas en miles de peruanos que quisieran que el Estado ayude de mejor manera en el cuidado, control y seguimiento de sus seres queridos que tienen y forman parte del espectro autista. Bien, doctor Almerí, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros esta mañana. Estaremos todavía haciendo seguimiento a ver qué es lo que probablemente va a desatar una serie de reacciones también de los gremios de familias de personas con autismo y de personas con autismo ante estas declaraciones que son, por decirlo menos, bastante lamentables y desinformadoras. Muchísimas gracias por haberse A usted las conectado. gracias, buenos días y a todo el público también. Buenos días. Gracias, fue el doctor Marco Almerí.